Hoy vamos a trabajar la noticia. En primer lugar, necesitamos saber qué es una noticia. Es un texto que relata un suceso ocurrido recientemente y que es de interés público, es decir, aquello que ha sucedido últimamente y que puede interesar a un gran número de personas. Hay varios tipos de noticias, dependiendo del tema que traten o del lugar en el que sucedan. También se pueden tener en cuenta los dos criterios a la vez. Así, según el tema, pueden ser noticias deportivas, políticas, de economía, culturales o científicas. Y dependiendo del lugar en el que sucedan, pueden ser noticias locales, aquellas que suceden en nuestra localidad o en nuestra ciudad, noticias nacionales, en nuestro caso aquellas que suceden en España, o noticias internacionales, aquellas que tienen lugar fuera de España. Las noticias las podemos encontrar en diferentes sitios, en diferentes soportes. Podemos leer noticias en los periódicos. En los periódicos hay diferentes secciones y tipos de noticias como los que hemos comentado anteriormente. Algunos periódicos están especializados en un solo tema y solo hablan de ese tema. Por ejemplo, los periódicos deportivos solo hablan de deportes. También en las revistas encontramos noticias, aunque las revistas suelen estar especializados en uno de esos temas. Por ejemplo, revistas científicas o revistas culturales, de viajes, etc. Tanto en la radio como en la televisión se destinan momentos en su programación que son exclusivos para la emisión de noticias, aunque también es cierto que existen en la televisión canales y en la radio emisoras dedicadas únicamente a la emisión de noticias. Por último, en Internet encontramos también noticias. Podemos encontrar noticias a través de la prensa que hemos citado anteriormente, pero en formato digital o en publicaciones exclusivas para Internet. Las buenas noticias deben contener información relativa a diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿quién está involucrado? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió y cómo ocurrió? Una noticia debe dar respuesta a todas estas preguntas. Además, una noticia escrita tiene que tener tres partes importantes: un título o titular, una entrada que describa de forma muy breve el titular y un cuerpo de la noticia donde se den detalles acerca del suceso. A través de este ejemplo vemos cómo el titular destaca por el tipo de letra y el tamaño de letra y consta solo de una frase. La entrada o entradilla se da algún detalle más para describir el titular, pero de forma también muy breve. Va a ser ya en el cuerpo de la noticia donde se dé toda la información relativa a las circunstancias y todos los detalles que rodean nuestra noticia. Por último, cuando nosotros escribimos una noticia, tendremos en cuenta una serie de pasos para hacerlo de forma correcta. En primer lugar, investigar. Deberemos enterarnos bien de lo que ha sucedido, para lo cual podemos reunir los hechos, es decir, hacer una lista con lo que sabemos sobre lo sucedido. También podemos entrevistar a personas que hayan visto lo ocurrido, personas que estén implicadas o expertos sobre ese tema y todo aquello que nos parezca importante. También debemos realizar un esquema para organizar la información. Deberemos quedarnos con la información realmente válida y desechar aquella que no nos es válida. Por último, deberemos escribir la noticia, redactar la noticia, para lo cual tendremos en cuenta los tres pasos o los tres apartados vistos anteriormente.